Orar, hermanos. Oh, soberano Dios, bendito Salvador, le damos gracias por ese amor que acabamos de cantar, Señor, que usted mostró para con nosotros al darnos a Cristo y ocupar nuestro lugar en la cruz, Señor. Oh, gracias, Padre, por esa victoria de Jesús. Gracias por ese amor, gracias por su gracia. Ahora rogamos, Dios, que usted nos asista a poder seguir celebrando esa gracia, ese amor, esa cruz, y poder hacerlo, Dios, conscientes de que usted nos ha revelado su voluntad en la Biblia y que debemos ser reverentes ante las Escrituras, Señor. Denos, por su gracia, por su Espíritu, la oportunidad de nosotros exponernos con reverencia ante su palabra. Concédame, Dios, poder hablar este tema con claridad y que pueda ser de bendición a mi alma y al alma de los hermanos presentes. Rogamos esto, Padre, por Jesucristo. Amén. En el día de hoy nosotros celebramos, no Gracia y Verdad, sino la Iglesia del Señor, celebra el día de la Reforma Protestante. El 31 de octubre del 1517, Martín Lutero clavó en la Catedral de Wittenberg, en Alemania, 95 tesis. Y eso fue una especie de anuncio o de llamado a un diálogo y debate acerca de las irregularidades en la iglesia de entonces. Martín Lutero, después de eso, se convirtió en uno de los teólogos más importantes de la iglesia y hoy es admirado, sus escritos son admirados, son respetados y hoy es admirado por muchos cristianos evangélicos, a pesar de que hay algunos que lo ignoran y que otros lo rechazan. Pero a propósito de este día y de recordar las hazañas de Martín Lutero, sería bueno e interesante nosotros tener la oportunidad de estar frente a Lutero y hacerle algunas preguntas. Preguntarle algunas cosas de la teología y de las cosas que él enseñaba y por las cuales él enfrentó a los gobiernos y a las autoridades de la iglesia. Dentro de ellas, una de las preguntas que a mí me gustaría hacerle a Lutero, yo sentado frente a él, es: ¿cuál es el significado de la cruz, Lutero? Lutero sale del contexto de Iglesia Católica Romana, donde la cruz tiene un significado, aunque simbólico, muchas personas lo tenían distorsionado, pero Lutero sale con una mente probablemente más clara acerca de la cruz, y me gustaría saber de parte de Lutero, con sus palabras, que él me explique, me dé una teología de la cruz. ¿Cuál es el significado de la cruz? Y eso sería, hermanos, una pregunta interesante, hacérsela a Lutero. Y si nosotros hacemos esa pregunta a diferentes personas, vamos a recoger diferentes respuestas probablemente, aunque hayan similitud entre algunas. Pero preguntar cuál es el significado de la cruz es una pregunta interesante, pero que trae muchas respuestas. Imagínense que nosotros vayamos más allá y preguntemos a Calvino. Ahora dime tú, Calvino. Juan Calvino, que fue un teólogo de la Reforma Protestante y que es prácticamente el teólogo que sistematizó la doctrina protestante, y nosotros preguntáramos a Calvino: dime tú, Calvino, ¿cuál es el significado de la cruz? Sería interesante escuchar a Calvino. Yo recuerdo que vi una entrevista, está en YouTube, que le hiciera una periodista a Martyn Lloyd-Jones, y en las preguntas que le hacía a Lloyd-Jones, se veía el rostro de esta mujer mientras Lloyd-Jones hablaba, cómo se alegraba de las cosas que decía Lloyd-Jones. Y en los comentarios, las personas no dejaban de destacar el rostro de esta periodista y decían: mira cómo ella sonríe al oír a Lloyd-Jones hablando.
Qué privilegio fue tener a Lloyd Jones de frente y hacerle preguntas acerca de la palabra de Dios y de la teología. Tener a Calvino, por ejemplo, y preguntarle, Calvino, explícame algo de la teología de la cruz. O tener a Charles Spurgeon, que fue considerado el príncipe de los predicadores, y preguntarle a Spurgeon, dime Spurgeon, ¿qué tú crees acerca de la cruz? Oh, hermano, sería interesante. Pero más interesante de todo, hermanos, sería que nosotros podamos tener la oportunidad de sentarnos con Jesucristo, nuestro Señor, y preguntarle a Él de fuente primaria, y esa es la fuente más primaria jamás sabida. No hay forma en que Cristo se convierta en una fuente secundaria. Cuando va a hablar de la cruz, no hay forma. Él es la fuente primaria por excelencia. Y si nosotros le preguntamos a Cristo, ahora dinos tú, danos una explicación acerca de la cruz. Hemos oído lo que Pablo ha explicado y es verdad porque fue inspirado. Hemos oído lo que dice Pedro. Ahora hemos oído a Calvino hablarnos y sistematizar la doctrina de la cruz. Y oímos a Spurgeon y oímos a Lutero. Hemos oído a tantas personas, pero ahora dinos algo tú acerca de la cruz. ¿Cuáles serían las palabras de Cristo si le preguntáramos una teología de la cruz? Hermano, eso es lo que veremos en esta mañana. Veremos una teología de la cruz, y ese es el tema, explicada por Cristo mismo. Así que si es interesante, hermano, oír qué Cristo va a decir, entonces yo les invito a que dejen lo que está haciendo y escuche a ver qué Cristo piensa acerca de la cruz. Y eso es lo que pretendo en este día, traer a la iglesia con el texto que hoy nos corresponde, basado en el Evangelio de Juan, y vaya conmigo ese texto, capítulo 12, versículo 27 hasta el 36. La teología de la cruz explicada por Cristo mismo. Dice el versículo 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Versículo 34. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. No olvidemos, hermanos, nuestro contexto que veíamos nosotros la semana pasada, cuando Jesús tiene que explicarle a la multitud, a sus discípulos y a unos griegos que están allí queriendo entrevistarlo, que era necesario que Él muriera, que era necesario que Él vaya a morir, y que al morir entonces eso iba a traer como resultado mucho fruto, y Él no iba a quedar solo. En ese contexto entonces nuestro Señor Jesucristo sigue hablando sin olvidar esa idea y sin pasar por alto el contexto en el cual se encontraba. Y aquí entonces nosotros vamos a ver cómo Jesús amplía esa idea de que Él va a morir, y Él lo hace explicando el propósito de la cruz y dándonos a nosotros una teología acabada acerca de la cruz. Y vamos a ver por lo menos 5 cosas, 5 puntos
que Jesús presenta en nuestro texto acerca de la cruz y qué produce la cruz. En primer lugar, la cruz trae sufrimiento a Cristo, trae sufrimiento al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, la cruz da gloria al nombre de Dios. En tercer lugar, retoma la corte del gran rey. En cuarto lugar, atrae a todos a Cristo. Y en último lugar, llama a todos al arrepentimiento. Esos 5 puntos vamos a ver y son las 11:20. Así que el que no ha comido, espere que llegue a las 12:30 para comer. No se me asusten, vamos a hacerlo prontito. Y una de las cosas que yo me temo a mí mismo, y cuando yo hablo de que voy a hacerlo breve, casi nunca puedo hacerlo, pero que Dios me ampare. En primer lugar, hermano, veamos que la cruz trae sufrimiento a Cristo. Lo primero que Cristo le enseña a estas personas cuando va a hablarle acerca de la teología de la cruz es que la cruz trae sufrimientos reales a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 27 nos dice: ahora está turbada mi alma. Él acaba de decir que tiene que morir y de una vez le dice a estas personas: ahora, en este momento, en este instante, en este momentum, como decíamos la semana pasada, está turbada mi alma. El alma del Señor se turbó. ¿Y qué diré? Dice el texto. Padre, sálvame de esta hora. Mi alma está angustiada, está en horror. Eso es lo que significa esta palabra aquí, turbada. Mi alma está en ansiedad, está agitada. Estoy enfrentando los horrores que jamás había enfrentado antes. Así está mi alma. ¿Y qué hago con este sentimiento? ¿Le digo al Padre que me salve de este momento? Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y son palabras que deben llenarnos a nosotros de espanto. Ese Jesús espantó y llamó la atención de todo el mundo cuando el mar que iba a hundir a los discípulos le obedeció porque él simplemente le habló. Y el mar, que no respeta a nadie cuando naufragan las embarcaciones, ese mar, cuando Jesús le habló, el mar se calmó. Pero vemos ahora a Jesús diciendo que su alma estaba turbada. Y eso también nos recuerda a nosotros el episodio de Getsemaní, cuando él está ya casi llegando el momento de la cruz, que dice la Escritura que él sudó como grandes gotas de sangre. Fue terrible lo que Cristo vivió en ese momento. Cristo va a enfrentar a la muerte, y él va a enfrentar a la muerte y no lo hace como los mártires, como veremos más adelante. No lo hace como Esteban, que con alegría enfrentó a la muerte y dijo: veo los cielos abiertos y veo al Señor sentado a la diestra del Padre, y dijo: perdona los pecados de ellos, y alegre enfrentó a la muerte. Cristo no enfrentó a la muerte así, sino que él lo enfrentó con dolor, con angustia. La cruz, lo primero que produce, lo primero que hace la cruz es traer sufrimientos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hace eso la cruz con nuestro Señor? Bueno, porque Él iba a lidiar con la suciedad del pecado. Ese era el momento cumbre de la historia de la humanidad. Si hay un momento cumbre, hermanos y amigos, de la historia de la humanidad, no fue ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, fue el Calvario. Es el momento cumbre de la historia de la humanidad. En ese día tomaron sentido todos los objetos que han encontrado los científicos escondidos por cientos y miles de años. En ese momento cumbre tuvieron sentido la historia universal de los egipcios, de los filisteos y de todos los pueblos del mundo. Jesucristo le dio sentido a toda la humanidad. Y en ese momento entonces Él iba a lidiar con el pecado, que es lo más sucio y es el contraste más grande entre la naturaleza santa que lo caracterizaba y la suciedad que condenó al mundo en pecado. Dice John MacArthur: el hecho de vislumbrar la ira de Dios derramada sobre él por los pecados del mundo producía una profunda adversión en el Salvador, quien jamás había cometido pecado.
Él no había sufrido todavía la cruz, él solamente estaba viendo lo que venía. Y eso produjo en él un dolor y una angustia terrible. Eso pasa como cuando éramos niños, que íbamos a ser inyectados, vacunados, y era una fila. Y tú nada más oías los gritos, tú decías, Dios mío, ¿y qué es lo que me espera? Y tú oyes el guay. Tú decías, pero todo el niño que entra ahí sale con lagrimones y echa un grito altísimo. Tú no sabes. Cuando te vas acercando, que ves que están penetrando su piel con una aguja, tú dices, pero lo van a matar y los padres no hacen nada. Y eso llena a uno de angustia y de angustia. Y luego pasa el momento de la vacuna y dice, pero era eso. Así nosotros experimentamos desde niños. Pero Cristo está vislumbrando el momento de la cruz y del sufrimiento. Y es tan fuerte ese momento que Cristo mismo expresa. No es que otro dice, me pareció ver a Cristo angustiado. O me pareció ver a Cristo en horrores por lo que sería la cruz. No, Él mismo dice, yo estoy angustiado. Mi alma está amargada, angustiado. Es un momento de dolor, un momento fuerte. No solamente Esteban, hermanos, a quien mencioné hace un momento, los mártires de la historia, los mártires, todos ellos murieron y ellos lo hicieron con gozo. Ninguno de ellos decía, qué horror porque voy a morir, qué angustia. Ningún mártir, todos los mártires de la historia, según el libro de los mártires de John Fox puede leer, va a encontrar que todos los mártires de la historia, todos ellos murieron alegres y diciendo, qué oportunidad veré a mi Señor. Ninguno de ellos se angustió como Cristo lo hizo. Y la razón es obvia, porque ninguno de ellos llegó a la muerte cargando su propio pecado. Por eso ninguno se angustió. Por eso los mártires murieron alegres, porque el momento de su muerte no tenían pecado. No sentían el abismo, el contraste. Al contrario, cuando ellos abrían los ojos podían ver y vislumbrar la gloria de Dios como lo esperaba a ellos. Y podían ver las puertas de los cielos como se abrían de par en par para que ellos entraran a gozar. No así Cristo. Cristo estaba angustiado. Hermano, esta angustia que dice Cristo en el versículo 27 de nuestro texto nos enseña, entre otras cosas, que los sufrimientos de Cristo fueron reales. Bueno, fueron reales. No fueron disminuidos en ningún sentido. Dios no le disminuyó el sufrimiento porque era su hijo. No, fueron completamente reales. No fue un simulacro para hacer creer al mundo. No, fueron reales. El cuerpo de Cristo fue molido de forma tan real que Isaías lo describe con palabras que a veces los niños no pueden ni verlo. Hoy estamos llenos de películas que son sangrientas y a veces uno no quiere ni verlas porque son demasiado sangrientas. Pero una vez se filmó la película de la Pasión de Cristo y la filmaron tratando de ser realista con lo que pasó en ese momento. Y Mel Gibson llevó esa escena tan sangrienta que muchas personas no querían ni verla. A muchas personas le dio ataques cuando veían cómo el cuerpo de esa persona que era el actor era desollado por cada latigazos. Según dicen ellos, los romanos tenían una especie de látigo que al final de la punta del látigo tenía como una especie de gancho que cuando daban en la piel se enterraba en la piel y cuando alaban arrancaban los pedazos así. Y Cristo recibió no un solo de eso. A mí me dan un solo de eso, hermano. Yo no sé lo que yo diría. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Digan lo que ustedes quieran. Dinos, y yo, ya no hay que darme más, está bueno. Vamos a hablar. A Cristo le dieron muchos latigazos de eso. El cuerpo de él fue desollado. Su cuerpo fue molido. Y ese es el lenguaje que utiliza el escritor bíblico para hablar de lo que pasó Cristo allí en la cruz por nosotros. Su cuerpo fue molido.
Oh, hermanos, mientras Cristo estuvo en la tierra, hermanos, y esa verdad quiero que ustedes la guarden profundamente en su corazón. Mientras Cristo estuvo en la tierra, no hubo demonio, no hubo enfermedad, no hubo problema que atormentara su vida. Nunca nada de eso lo atormentó. Lo único que atormentó el alma de nuestro Señor y lo llevó atormentado hasta la cruz fue nuestros pecados. Fueron nuestros pecados. Porque para Él nuestros pecados eran importantes. Él los iba a llevar sobre sus hombros. En segundo lugar, la cruz no solamente nos vislumbra a nosotros acerca de los sufrimientos de Cristo, la cruz también le dice a la iglesia y al mundo entero acerca de la gloria del nombre de Dios. La cruz es por la gloria de Dios. Jesús dice: Padre, glorifica tu nombre. Él dice: estoy angustiado, mi alma está angustiada, está en horrores. Mi alma está en ansiedad, en agitación. Sin embargo, paso esta hora, suelto, tiro la toalla, dice Cristo. No puedo hacerlo porque para esta hora yo he llegado. Dice en el versículo 27 anteriormente: mas para esto yo he llegado a esta hora. Yo no puedo tirar la toalla, yo no puedo. Lo que yo tengo que hacer en lo adelante es cumplir el propósito de mi sufrimiento. Y comienza diciendo: Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Es el primer propósito de los sufrimientos de Cristo en la cruz. Es para que el nombre de Dios sea glorificado. Para que la fama de Dios sea reivindicada. Oh, hermanos, cuando Cristo murió en la cruz, lo primero que pasa es que la gloria de Dios es reivindicada. Es lo primero. Por eso Él dice: Padre, glorifica tu nombre. Dice el texto: entonces vino, versículo 28, una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Hermano, no es un accidente lo que pasa en la cruz. Cuando yo era niño, yo nunca olvido que todos los años en Semana Santa, yo todos los años veía la película de la muerte de Cristo 1 y 2 veces, y todos los años yo lloraba frente a esa película. Yo decía: pero qué malos. Yo siempre lloraba por lástima por Jesús. Yo tenía lástima por el Señor cuando yo era niño. No fue hasta que me hice hombre que entendí después que esa era una bendita muerte, porque traía salvación a los pecadores. Pero desde niño siempre pensé que esto era una especie como de accidente, que esto era una especie de rebeldía, que el hombre no quiso el amor de Dios y ya Dios no va a poder salvar a los hombres porque el hombre mató al Hijo de Dios. El hombre mató al Hijo de Dios, el hombre rechazó a Dios, todo eso es verdad. Pero todo esto era de acuerdo a un plan. Todo fue de acuerdo a un plan. Jesús está explicándole aquí a estas personas: miren, ese momento de la muerte al cual se acerca, en par de días, en 4 días, Cristo va a morir, y eso va a traer sufrimientos profundos a su alma y a su cuerpo. Él va a ser molido, pero ¿saben algo? En esto va a ser glorificado el nombre de Dios. Es lo segundo que le está enseñando. Y que el nombre de Dios sea glorificado es el tema y el enfoque y el propósito y la intención de toda la Escritura. Es más, cuando Jesús va a enseñarnos a orar, una de las cosas que Él nos enseña como petición, lo primero que debemos pedir en nuestra oración, la primera actitud que debe haber en nuestra mente cuando estamos orando, es que el nombre de Dios sea santificado. Vamos a orar ahora por la hermana fulana que está enferma. Ok, comenzaremos a orar. Y cuando vayamos a orar, comencemos de esta manera: oh Señor, Dios santo, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, santificado sea tu nombre. Porque es más importante que su nombre sea santificado que cualquier necesidad que tengamos nosotros aquí. Jesús dice: mire lo que pasa, yo sufriré y esto pasará, estoy en angustia, pero ahora viene lo más importante. Dios, Padre, glorifica tu nombre. Hay 2 propósitos claros en la misión de Cristo al mundo.
La primera es esta, la gloria de Dios, y la segunda es el rescate de los pecadores que están enemistados con Dios y traerlos a la paz con su Creador. En la muerte de Cristo y en su vida perfecta hay dos propósitos fundamentales. Una es traer gloria al nombre de Dios y la otra es rescatar a los pecadores de la enemistad que se encuentran con su Creador y traerlo a la paz. Cristo tenía en su corazón y tenía en su propósito, tenía en su misión la intención clara de hacer evidente la gloria de Dios. No iba a ser a Dios glorioso más de lo que Él era, pero sí de hacer evidente ante los hombres de este mundo que Dios es glorioso. Y Él quería que al hacer a Dios glorioso, Él pudiera también rescatar a los pecadores. Oiga eso, hermano. Rescatar a los pecadores, oiga eso, amigo que escucha en este día, de la miseria en la cual nosotros nacemos, para que nosotros al final gustemos de esa gloria de Dios. Hermanos, Jesús está enseñándonos en esa teología de la cruz que Él nos expone en este día, que el propósito de la cruz tiene que ver con la gloria de Dios y tiene que ver con llevarnos a nosotros a ver y saborear esa gloria. Ser salvos y ser rescatados, como cantábamos en canciones hace un momentito, no es solamente nosotros ir al cielo y mudarnos en una esquina y olvidarnos del resto. Es nosotros ser rescatados de la miseria y la condenación y entonces comenzar a probar y gustar eternamente de la gloria, de la majestad de nuestro Dios. Estos dos propósitos, hermanos, quedaron claros en el mensaje de los ángeles y en la alabanza de aquel día de la anunciación en Lucas capítulo 2, versículos 12 al 14, dice el texto: esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y dice el versículo 13: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Está el ángel dando el anuncio de Cristo y de su llegada. Y dice, y repentinamente, de repente, apareció, ¿qué cantidad? Una hueste, una multitud de huestes celestiales. Y esas huestes, esos ángeles, dice el texto, que alababan a Dios. ¿Y qué decían? Dice el versículo 14. Gloria a Dios en las alturas. Llegó Cristo y lo que se va a cumplir con su venida y su vida es esto. Y lo cantan los ángeles. Y esos ángeles se juntan y hacen un coro. El coro más que mejor ha sonado jamás es este coro. Este coro cantó y dijo: gloria a Dios en las alturas. Y lo otro es: y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dos cosas veremos con la venida de ese niño que está en el pesebre. La gloria de Dios en las alturas será reivindicada. Y en la tierra vendrá paz y vendrá gracia, vendrá buena voluntad para los hombres. Ese es el propósito de la venida de ese niño que está en el pesebre. La obra de Cristo completa se trata de esto: la gloria de Dios, la salvación de los hombres. Pero es Dios mismo quien se encargará de glorificar su nombre a través de la cruz. Jesús dice: Padre, glorifica tú tu nombre. Porque como bien dice John Piper, la pasión de Dios más elevada es la glorificación de su propia gloria. La pasión más alta que Dios tiene es glorificar y exaltar su propia gloria. Él es el único que puede tener una pasión de estar centrado en sí mismo sin ser pecaminoso. Nosotros debemos estar apasionadamente centrados en alguien más y ese es nuestro Señor. Pero Él, como bien dice cuando hizo el pacto de gracia, no hallando uno más alto que Él, juró por sí mismo. Por eso Jesús dice: glorifica tu nombre tú, Señor.
La tarea de glorificar el nombre de Dios y de reivindicar la gloria de Dios no está entregada a los hombres. Nosotros fallamos todos en Adán. Adán no pudo elevar la gloria de Dios a los cielos. Adán no pudo hacer esto. Él cayó en el intento. Pero ahora Jesús dice, tu plan está por llegar. Llegó el momento y en esta hora, dice el Señor, glorifica tu nombre. Dice Salmo capítulo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Y lo que nos enseña este salmo, que nos habla de la revelación de Dios, es que en toda la creación Dios se encarga de cantar, de expresar, de pintar, de impresionar a todo el mundo, a todo el universo creado acerca de su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice Isaías capítulo 6, versículo 3. Cuando Isaías tuvo la visión del trono del Señor y vio cómo estos seres vivientes cantaban constantemente alrededor del trono, y dice el versículo 3 que el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. Oh, hermanos, y estos seres vivientes era el uno al otro que se decía eso. El uno al otro se decía, santo, santo, santo. Es santo, santo, el Señor del trono es santo. Y no dejaban de hablar uno con otro y decírselo uno al otro. Qué santo, qué santo, qué santo es el Señor. Y toda la tierra está llena de su gloria. Oh, hermanos, la tierra entera está llena de su gloria, pero el hombre no la ve. Y la cruz tiene el propósito de ayudar al ser humano a ver esa gloria que llena la tierra. El hombre no la ve. Pero Jesús tiene el propósito de quitar el velo de la vista del hombre a través de quitar su pecado para que entonces comience a ver la gloria de nuestro Dios y Salvador. Entonces dice el texto, vino una voz del cielo. Dice el texto que Dios desde el cielo habló y dice el versículo 28, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, pero parece que fue un ángel que le habló. Y Jesús le dice, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Es impresionante, hermanos, que cuando Cristo está hablando con esta multitud, de repente aparece una voz del cielo y habla. Y responde a Cristo cuando Él dice, glorifica tu nombre. Una voz del cielo, hermano. Y también es impresionante que esta multitud lo que oyó fue como un trueno. Pero ven acá, ¿y ese trueno? Y uno decía, no, pero eso fue un ángel. En 3 ocasiones en el ministerio del Señor aparece esta voz del cielo. La primera es en el bautismo, cuando Él va rumbo a la tentación. Cuando va rumbo a la tentación, donde Él iba a ser tentado, igual como Israel fue tentado en el desierto, pero Él venció allí. Cuando iba rumbo, después del bautismo, a esa tentación, una voz del cielo se oyó, donde dijo, Él es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. También en la transfiguración, cuando Él iba rumbo a un nuevo éxodo, según dicen los teólogos. Cuando Él hablaba con Moisés y Elías acerca de su partida. Allí Dios habló desde el cielo y le dijo a los apóstoles que Él era su hijo al quien debían oír. Y ahora en tercer lugar, el Señor habla otra vez desde el cielo en nuestro texto de hoy, cuando nuestro Señor va rumbo a la cruz. En esos 3 episodios de la vida del Señor, el Señor, nuestro Dios, le habló a nuestro Salvador y a la multitud presente en momentos especiales. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? Ya yo lo he glorificado. ¿Cuándo Dios glorificó su nombre? Él lo hizo en todo el ministerio de Cristo. Por ejemplo, para tener un ejemplo cercano al contexto de nuestro texto de hoy, cuando Él le dijo a María, Él le dijo, oye, yo no te he dicho, y a Marta le dijo, yo no le dije a ustedes que si creen verán la gloria de Dios. Y cuando ellos creyeron y Cristo resucitó a Lázaro, ellos vieron la gloria de Dios porque Dios glorificó su nombre.
Dios glorificó su nombre en cada una de las señales de nuestro Señor. Y Dios dice aquí en nuestro texto, ya yo lo he glorificado desde la encarnación y lo glorificaré otra vez. Y eso va a pasar en la cruz. En la cruz, otra vez, Él iba a glorificar su nombre. ¿Por qué, hermanos, Dios iba a glorificarlo en la cruz? Porque esa es la tarea de Dios y no de nadie más. Porque nadie lo puede hacer mejor que Él. Porque nadie puede glorificar el nombre de Dios mejor que el mismo Dios. Porque aún nosotros, que por más bien que hagamos lo que debemos hacer en el contexto del servicio a Dios, como bien dice John Owen, las lágrimas nuestras deben ser lavadas, las lágrimas de arrepentimiento, deben ser lavadas en la sangre de Cristo. Porque están manchadas por el pecado. Porque nuestras tareas, por más santas que sean, están manchadas por la realidad del pecado. Por eso entonces Dios mismo glorificará su nombre. Él se encargará de hacerlo porque nadie lo hace mejor que Él. Nadie podía glorificar a Dios más que Dios mismo. Por eso se hizo carne y vino a satisfacerse a sí mismo a través de Cristo. Jesús nos enseña entonces en su teología de la cruz que la cruz trae sufrimiento a Él por cuanto Él llevaría el pecado de los hombres, pero en segundo lugar la cruz traería gloria a Dios, al nombre de Dios. En tercer lugar, la cruz retoma la corte del gran rey, y eso lo vemos en el versículo 31. Versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Si algo interesante de este texto, hermanos, es que Jesús nos deja con cuestionantes, con preguntas. Ahora, ¿por qué ahora? Jesús está hablando del momento de la pasión. Él está hablando del momento rumbo a la cruz. Y Él está hablando ya de la semana final donde Él va a ser crucificado. Y ese ahora, hermanos, se refiere a ese momento que Él está viviendo. Pero Él dice que ahora es el juicio de este mundo. ¿Cómo dice Cristo que en ese momento iba a ser el juicio del mundo? Y eso es lo que nosotros nos llama la atención. Es un poco oscuro probablemente para nosotros ese texto. Jesús también va a decirnos más adelante que al final va a haber un juicio, y eso va a ser en el día postrero, como veremos en el último sermón de este capítulo. Pero ese juicio no tiene lugar con la muerte de Cristo. El juicio del día postrero no va a tener lugar el día que Cristo sea colgado en la cruz. Pero Jesús dice en nuestro texto, ahora es el juicio de este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo Jesús cuando nos está explicando acerca de la teología de la cruz que en ese día, en esa semana, en ese momento, en esa Pascua final va a ser el juicio del mundo? Y entre otras cosas, Él dice también en nuestro texto que también ahora, en ese momento, en esa semana, en el día de la Pascua, el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo es posible? Satanás fue echado fuera el día de la cruz. Ya no está Satanás en el mundo porque fue echado fuera. La verdad es que todavía, según la teología bíblica, Él sigue en el mundo. Y Él opera y Él es el príncipe que todavía gobierna el sistema del mundo. Pero Jesús dijo que allí, en la última Pascua, allí iba a ser el juicio del mundo y allí Satanás sería echado fuera. Es por eso que yo he titulado a esta parte que la cruz retoma la corte del gran rey. Con su vida nuestro Señor cumpliría la misión que Adán no pudo cumplir. Con esa vida perfecta y sin pecado de obediencia, Jesús cumpliría, hermanos, esa vida que a Adán le fue imposible. Y con la muerte en la cruz, Él rescataría a aquellos que Adán había condenado. Veámoslo de la siguiente manera. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 3, nosotros vamos a encontrar una corte donde el mundo fue enjuiciado.
Allí hubo un juicio y fue el primer juicio donde estuvo representado todo el mundo. Y en aquel juicio estaba Satanás. Y Satanás servía como acusador del hombre quien cayó en pecado. En el primer juicio del mundo se anunció la maldición para toda la humanidad. Y allí estaba Satanás con la evidencia en sus manos de que nosotros éramos culpables. Oh, hermanos, ese juicio, esa corte, esa audiencia que tuvo lugar en el capítulo 3 de Génesis fue la audiencia más triste jamás habida en todos los juicios de toda la humanidad. Porque allí fue condenado el hombre a maldición. Y esa maldición, después de 6,000 años, nosotros seguimos heredándola y seguimos pagando las consecuencias del pecado de nuestros padres. Pero ahora, en nuestro texto, ahora, después de una vida perfecta de nuestro Señor, ahí vamos rumbo al juicio otra vez. En Génesis 3:15 se cerró la audiencia, pero al mismo tiempo se anunció otra audiencia sin fecha, donde la simiente de la mujer ganaría el juicio. Y eso es entonces lo que nosotros podemos vislumbrar y podemos usar como ilustración para entender las palabras de Cristo. Cuando Él dice, ahora es el juicio de este mundo, es como si Él dijera, ahora llegó la audiencia esperada. Llegó el gran momento de la audiencia, se abrió la corte otra vez, para que entonces el mundo sea enjuiciado, como fue enjuiciado en Génesis 3, cuando el hombre no vivió perfectamente y pecó y fue condenado a la maldición. Pero hay algo interesante, y es que nuestro texto dice que ahora Satanás será echado fuera. ¿Por qué será echado fuera? Porque Satanás lo único que tiene en sus manos como evidencia para acusarnos en ese momento del juicio son nuestros pecados. Y cuando Él lo presente otra vez allí en la cruz, los pecados de los hombres, Él va a ser echado fuera de ese juicio, porque ya esos pecados van a estar sobre Cristo. Van a estar sobre Cristo. Por eso Cristo dice, este es el momento especial, ahora es el juicio de este mundo. Cristo está explicándole aquí a estas personas que la cruz, entre otras cosas, retoma la corte. La cruz vuelve el tiempo atrás y vuelve a Génesis capítulo 3, versículo 15, y vuelve a establecer la audiencia y vuelve entonces a comparar al nuevo Adán con la realidad. Y entonces, viendo que Cristo sí cumplió perfectamente la ley, entonces Cristo podía sustituir al pecador, y al sustituir al pecador entonces Cristo podía morir en lugar de todos los pecadores. Y Satanás entonces, que probablemente creía que esa era la victoria que él tendría sobre Cristo, allí se cumple literalmente que Él te va a herir en la cabeza y tú lo vas a herir en el calcañar. Porque es verdad que en esa corte Cristo iba a salir herido, su cuerpo molido, pero Satanás iba a salir aplastado, porque su obra iba a terminar de una vez por todas. Porque allí en la cruz Cristo iba a morir, acabando de una vez por siempre con la muerte, con el pecado y con la condenación. Allí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que la cruz no es un evento histórico solamente para nosotros recordarla y emocionarnos con ella. La cruz nos salvó, nos llevó otra vez al juicio, donde Cristo se presentó como el segundo Adán, y allí avergonzó a Satanás, y allí reivindicó a nuestro Dios. Ese es el logro, hermanos, de la cruz. Y eso es un logro glorioso de la cruz, hermanos. Ahora, ¿cuál es otro logro de la cruz? Y eso nos lleva a nosotros a nuestro cuarto punto. Versículos 32 y 33. La cruz atrae a todos a Cristo. Atrae a todos a Cristo. Y yo, dice el texto, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. ¿A todos? ¿Cómo así? ¿Cómo es que Cristo dice,
si yo fuera levantado de la tierra, y según el versículo 33, eso se refiere a su muerte. Él va a ser levantado, como dice en el capítulo 3 de este evangelio, así como fue levantada la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y es tan tal que los que lo oyeron entendieron que él se refería a la muerte, porque ellos después dijeron más adelante, ¿cómo es posible que tú serás levantado si el Cristo permanece para siempre? O sea, ellos entendían que esa palabra se refería a la muerte. Y él dice, y yo si fuera levantado de la tierra, o sea, si fuera colgado en la cruz, a todos atraeré a mí. A todos, hermanos. Ese es uno de los beneficios gloriosos de la cruz. ¿Cómo a todos? Obviamente no se refiere a todos sin excepción. Obviamente no se refiere a todos sin excepción, porque eso incluiría a Judas, quien más tarde dice que no creyó y que fue condenado. Obviamente no es un todo sin excepción, que incluye a todos sin hacer ninguna depuración. Más bien se refiere a todos sin distinción. Y probablemente usted diga, pero yo no estoy muy de acuerdo con usted en eso. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura y vamos a ver lo que dice, lo que enseña todo el contexto del libro de Juan y lo que enseña la palabra de Dios. No puede ser a todos a quienes Él va a traer a Él, porque no todos van a ser salvos. Son todos sin distinción. No olvidemos, hermanos, no olvidemos el contexto. No olvidemos que Él está frente a unos griegos que se interesan en hablar con Cristo y saber de Él y hablar acerca de su Mesías, de su reinado, y Él es el Mesías que había de venir. Y Él comienza entonces a decirle a los griegos y a la multitud que Él tenía que morir, y una vez Él muera, entonces Él iba a traer a todos a Él. Es como decirle a ellos, van a venir todos, incluyendo todas las naciones, judíos, griegos, romanos y todos, pero eso va a pasar cuando yo sea levantado. Esa es la idea que Él presenta aquí. Por eso todo ahí es toda clase. Vendrán todos, a toda clase, yo lo voy a traer a mí. Toda clase de hombre, toda nación, toda raza, toda lengua. Ahí vendrán los dominicanos, puertorriqueños, haitianos, argentinos, todos, ¿verdad, Arturo? Todos. Atraeré a todos a mí, a americanos también. Hay americanos en la lista, no nos asustemos. Todos serán atraídos a mí, dice Cristo. La acción pecaminosa de nuestros padres allá en Edén nos alejaron a todos de Dios. A todos. Pero ahora la cruz revierte esa maldición y la tarea de ella es traerlos a todos otra vez a Cristo y a la salvación. Oh Señor, nosotros alabamos a Dios por este gran beneficio de la cruz. No solamente que Él retomó la corte celestial donde el mundo fue condenado y revertió eso para que nosotros seamos sustituidos en Cristo, sino que Él dice, no se queda ahí, yo me encargo de yo mismo atraer a todos a mí. Todos, hermanos, todos son atraídos a Cristo. En el contexto de nuestro evangelio, solo vendrán a Cristo aquellos que el Padre le da a Cristo. Y eso vimos nosotros en exposiciones pasadas. Los elegidos. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 43 al 46 dice, no murmuréis entre vosotros. Y oye cómo comienza el texto, por si acaso me murmuran por ahí y dicen, a mí está hablando que solamente son los elegidos, cuando el texto dice todo. El texto comienza diciendo, no murmuréis entre vosotros. No murmuréis. Cualquiera que esté viendo por internet y esté guapo con la exposición, no murmuréis entre vosotros. Vamos a ver qué dice el texto. No murmuréis, dice el Señor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir si no es tomado por el Padre y llevado a Cristo. Entonces todo es los elegidos. Versículo 45, escrito está en la ley, en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Esos son los que vienen a Cristo. Así que el beneficio de la cruz, hermano, es asegurar de que todos los elegidos vengan.
No hay forma de que se acabó el tiempo, no pudimos salvar una cantidad de elegidos porque el tiempo no dio más. No, eso es imposible. Todos aquellos que fueron señalados desde antes de la fundación del mundo son asegurados en la cruz. Todos. Y eso debe alegrarnos a nosotros. En último lugar, pero ¿cómo es posible, hermano, que Dios diga que a todos los va a llamar y se refiere a los elegidos? Pero, ¿y cómo va a ser posible entonces nosotros ayudar a otros a salvarse? Dejaremos que se queden tranquilos, lo dejaremos a ellos que ellos crean si quieren y nosotros nos gozaremos solamente recordando el Evangelio. Bueno, el quinto beneficio que vemos según la explicación de nuestro Señor en la teología de la cruz es que la cruz también llama a todos al arrepentimiento. O la cruz asegura la salvación de los elegidos, pero la cruz también llama a todos al arrepentimiento, a todo el mundo. Versículo 34 en adelante dice: respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Dice el texto: andad entre tanto que tenéis la luz. Yo voy a traer a todos a mí, es verdad. Y todos, cuando yo sea levantado, los atraeré soberanamente. Mas ustedes, yo les digo, andad entre tanto tenéis la luz. Esa es su responsabilidad. Andad. Y ahí la palabra andad, hermanos, no es solamente caminar. No es que ellos le digan a ellos, camina. Caminen, váyanse a caminar mientras haya luz. Esa no es la idea. Ahí la palabra andad lo que significa es vivir. Vivir de cierta manera. Es como aparece en Efesios capítulo 5, donde dice que debemos andar en la luz como hijos de luz. Es vivir de tal manera que nuestra vida represente lo que realmente somos. El Señor dice ahí, hay un imperativo y dos imperativos en nuestro texto. El primero es andar. La cruz no nos exime a nosotros de nuestra responsabilidad. La cruz nos exige a nosotros de que andemos. Andemos. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no seáis sorprendidos por las tinieblas, porque el que anda en tiniebla no sabe dónde va. ¿Quieren saber si son elegidos? Anden, busquen, corran, busquen el Evangelio. Oh amigo que está entre nosotros, tú no sabes si eres elegido, pues entonces anda, ve a la iglesia, escucha el Evangelio, exponte, porque si andas en tiniebla no sabrás dónde terminarás. Pero si estás entre los cristianos y oyes el Evangelio, puede ser que la luz te alumbre y te des cuenta que eres un elegido, ¿sí o no? Andad. Dice el versículo 36, y entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Esa es la responsabilidad de nosotros. La responsabilidad de Cristo y de Dios es el enseñar al pecador, el atraerlo al Salvador. Él atraerá a todos a sí mismo con su muerte en la cruz. Sin embargo, nuestra responsabilidad no está suprimida. Todos nosotros debemos creer en esa luz. Hermanos, debemos creer y ejercitar nuestro sentido para crecer y andar en la luz y creer cada día más en esa verdad. Esta es la verdad sobre la cruz. Su deber es vivir, andar, vivir gobernado por esa verdad. Y en segundo lugar, creer. Creer en esa verdad de la luz de la cruz que trajo la luz, quien es Cristo. Oh, hermanos, en nuestro texto hay dos imperativos, únicamente dos ordenanzas, dos imperativos, y es el de andar y de creer. Él dice creer, crean. Y yo hoy también le exhorto, así como él exhorta a la multitud que estaba ante él, que crean. Yo exhorto hoy a cada amigo que escucha, creed. Creed el Evangelio, creed a la luz, creed a Jesús. Estamos viviendo en un mundo donde Jesús quiere ser desvirtuado y las verdades de Jesús quieren ser puestas a un lado. Los sistemas modernos y las ideologías de este mundo quieren poner a Cristo como nada y quieren burlarse de nuestro Señor. Aunque eso pase y aunque las naciones más desarrolladas, que hasta ahora son los que lo han hecho, después quizás todo el mundo lo va a hacer, se burle de Cristo en sus marchas
de orgullo diabólico que tienen. Oh, amigos, cree en Jesucristo. Creed en la luz. Porque por más luz que digan tener esas personas, la verdadera luz es una sola persona y es Cristo. No hay más luz aparte de Cristo. Creed a la luz. Y en segundo lugar, andad, hermano, vivid siempre gobernado por esa verdad sobre la cruz de Cristo y sus beneficios. Oh, hermano, váyase esta semana completa a vivir la vida ante sus familiares. Váyase a trabajar esta semana, a su escuela, a su taller. Váyase a motoconchar, a hacer cualquier trabajo que le corresponda. Váyase con esta verdad en la mente acerca de la cruz y sus beneficios. Y que esa verdad, hermano, nos ayude a nosotros a vivir felices. Felices. Viva feliz, hermano. Levántese por la mañana recordando lo que Cristo logró en la cruz. Viva feliz porque la cruz es el sufrimiento de Cristo por nosotros. Viva feliz por eso. Levántese mañana a su trabajo recordando, Cristo murió por mis pecados. Soy feliz porque Satanás se presentó en la corte con un pecadito mío y Dios lo avergonzó diciéndole, ya Cristo pagó por ese pecado. Y como bien dice un término en derecho, no bis in idem, no puede pagar 2 veces por el mismo pecado una persona. Ya Cristo pagó por todos nuestros pecados. Hermano, si eso no nos hace feliz, ninguna otra cosa lo va a hacer. Usted me dice, no, yo pensé que usted me iba a decir, sea feliz con la comida que tiene. Hermano, esa comida que usted tiene y que es buenísima probablemente y que está acompañada una rica comida que puede esperarle hoy, no le va a hacer feliz aunque tenga aguacate. Viva feliz con la verdad que hemos hablado en este día. La verdad de la cruz, que Cristo Jesús murió en lugar de los pecadores. Él sufrió para que nosotros no suframos. Oh, hermano, la angustia que Él sufrió antes de morir, ninguno la viviremos. El creyente muere sonriendo, aunque muera en un accidente, aunque no se note en su rostro. Si es creyente, muere sonriendo. ¿Por qué muere sonriendo? Porque muere sin pecado. Hermano de gracia y verdad, el creyente muere sin pecado. Crea eso. Créalo hasta la muerte. Viva feliz y viva bien. Viva alegre con las personas. Ame a su prójimo. Haga las cosas que debe hacer. Disfrute a su familia. Disfrute cada momento de la vida. Alégrese porque ya Cristo murió por sus pecados. El creyente muere sin pecado. Vivamos feliz con esa verdad. Vivamos feliz. Porque la cruz es el grito de la gloria de Dios más alto que jamás ha habido. Vivamos feliz por eso. Que aunque yo quede corto en glorificar a Dios, que es mi tarea, Dios me perdona por ello, yo pido perdón. Pero ya la gloria de Dios fue exaltada y vindicada por la cruz de Cristo. Y eso me alegra. O que el orgullo, que si o qué, por ahí hacen unos parades, una marcha y se alegran. Ay, eso es una vergüenza para mi Señor. Ante Satanás y ante las huestes y ante los demonios, la gloria de Dios fue gritada con un grito tan alto que reventó los tímpanos de los demonios. Y ya todos ellos lo saben hasta el final, que Dios es glorioso y lo mostró en la muerte de su Hijo Jesucristo. Vivamos feliz con eso. Vivamos feliz. Vivamos feliz porque la cruz es la corte donde usted lo declararon justo. Hermano, viva feliz con esa verdad, que en la cruz a usted lo declararon justo. Dios falló. Y cuando digo falló, no fue que Él lo hizo mal, sino que Él decretó, emitió un decreto, un juicio, diciendo que usted es justo y perfecto. Hermana Paula, que quizás es la mayor entre nosotros, ha vivido más de 60 años y va a morir, todos moriremos, siendo justa y perfecta por la cruz de Cristo. Y el más pequeño entre nosotros es Edwin, ¿verdad? Si cree en el Evangelio, aunque muera siendo niño, si cree en el Evangelio, morirá siendo un justo.
Seamos felices, hermanos, por esa verdad. En último lugar, la razón por la cual somos atraídos a Cristo es la cruz, y eso debe llenarnos también de felicidad. Seamos felices porque por causa de la cruz todos nosotros somos atraídos a Cristo como un imán atrae a Él todos los metales. Cuando tú pones un metal cerca de un imán, por más que el metal quiera resistirse, el imán lo arrastra. Lo arrastra porque le conviene al metal estar pegado a ese imán. Hermanos, nosotros podemos flaquear y podemos estar a punto de descarriarnos nosotros, pero Él es una especie de imán que nos atrae a Él y nos arrastra con cuerdas de amor. Vivamos alegres y felices con eso. Y vivamos alegres y felices porque esa cruz nos llama al arrepentimiento y a la fe, aunque estemos débiles y flaqueemos. Soberano Señor, gracias. Gracias por la cruz. Gracias por usted mismo explicarnos y darnos una teología de la cruz, Señor, en la cual nosotros podemos ver algunos principios de lo poco que entendemos de usted, de la cruz y de los beneficios de esta, Señor. Oh, ayúdenos, Señor, ayúdenos a ser felices, ayúdenos a creer a esa verdad, a vivir, Dios, de esta manera, y que eso gobierne la forma como nosotros nos comportamos. Que la cruz, Señor, sea realmente lo que determina cómo somos y cómo vivimos, por causa de todos los beneficios que usted nos trae, Señor, con ella. Oh, bendiga esta verdad en nosotros, bendíganla en los amigos y atráigalos a la salvación a través de ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga.